Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy les traigo otro story time. Esta vez fue algo que me sucedió en el año 2015 aproximadamente, cuando estaba viendo Cirugía 1. Todo sucedió porque ese día el día que pasó, tenía un examen oral donde tenía que presentar un caso clínico y donde me iban a evaluar toda la materia porque era un examen final, es decir, era el último examen de la materia. Recuerdo que era un viernes y era el final de la rotación, es decir, que el viernes era el último día que se iba a ver esa rotación y cuadraba con el examen final. Ya el lunes empezaba la otra rotación y eso es importante para lo que les voy a contar. Para el examen final de cirugía 1 a nosotros nos asignan un caso clínico, un paciente el día anterior, donde nosotros debemos hacerle pues la historia clínica y realizarle toda la historia clínica en sí para luego presentarlo el día del examen final. El examen final consiste en que en mi caso me iban a interrogar 2 veces porque a nosotros nos asignan un jurado que nos va a evaluar. Solo los doctores estaban separados. Tenía que primero hacer una fila para que me interrogara un doctor y luego el que me interrogaba hacía otra fila para que me interrogara el segundo doctor, y luego la nota de ambos la sumaban, la dividían entre dos y se les sacaba el promedio y esa era la nota del examen final. Era un viernes y el día anterior yo terminé mi historia clínica. Recuerdo que mi paciente se le había realizado una colecistectomía, así que era una historia muy sencilla de defender, que yo la tenía que presentar. Porque cuando ingreses a un examen oral, lo primero que haces es presentar tu caso clínico. Entonces era algo fácil, sencillo. Lo de mayor dificultad en mi caso era ya en sí la teoría de la materia, que me evaluaban todos los temas y eran muchísimos. El jueves yo ya tenía listo mi caso clínico, ya solamente estaba terminando de estudiar, repasando y ya preparando todo para el que era el viernes. El viernes el examen era a las 7 de la mañana. Lógicamente, todos estamos nerviosos antes de presentar un examen. Y era tan temprano, yo estaba... Porque por el día anterior yo me había acostado muy tarde repasando, como a las 2 de la mañana, algo así. Lo típico que uno hace cuando tiene un examen que presentar el día anterior. Y esto, más los nervios, más el estrés del examen, que es un examen final, que tienes mucha presión porque no es escrito sino que es oral, que es con el jurado, que es con doctores que te evalúan, digamos que en directo. En este examen te juegas un gran porcentaje de nota ya en sí de la materia. Siempre los finales aquí equivalen al 30% de la nota final, es decir que son 3 puntos de la nota final. Si te evalúan en una escala del 1 al 10, es decir que ese examen vale 3 puntos. Si vas, supongamos, a final con 5 y si sacas 10 en el final, pues tienes la opción de que la materia en sí te dé una puntuación de 8 puntos. Entonces es bastante lo que te estás jugando. Estaba algo nervioso, pero igual quise manejar ese día. El examen era a las 7 y yo salí de mi casa a las 6:20 de la mañana aproximadamente para llegar con antelación, porque de mi casa al hospital en carro son aproximadamente 15 minutos. Salí de mi casa a las 6:20 y cuando iba llegando, antes de entrar al estacionamiento, hay que realizar un cruce. Una calle, como les explico, que a la derecha está este carril y a la izquierda hay otro carril que con vía diferente, es decir que si aquí vamos hacia acá, este viene al lado contrario y aquí se encuentra el estacionamiento. Entonces yo, que tenía, si vengo a este carril, tengo que cruzar hacia acá y aquí está este otro carril. Obviamente tengo que pararme acá antes de cruzar, esperar que los de acá terminen de pasar para yo poder llegar al estacionamiento. Eso es justo entrando casi al hospital. Lo que sucedió fue que yo vengo en el carril derecho y me estaciono justo antes para esperar que los demás pasen, pero hay un carro que viene de acá que él también iba a cruzar, es decir que yo estaba en esta posición y él se colocó en esta posición porque iba a cruzar hacia acá y él
me tapaba la visión de los que venían hacia acá, yo no podía ver, y yo le tapaba la visión de los que venían hacia acá, es decir, que los dos quedamos así y ninguno de los dos se movía. Yo cometí un grave error porque al ver que él no pasaba y yo saber que ya iba a presentar, entonces, y como no pasaban carros, yo dije, bueno, voy a pasarme sin ver. O sea, es un error fatal, pero con los nervios y eso no lo pensé, sino que fue algo como impulsivo y ya iba a pasar porque era una calle, estaba tan cerca y dije, no están pasando, debe ser que no viene nadie. Yo lo asumí así. Pasé, o sea, estoy pasando y ya cuando iba en la mitad del transcurso, ya que iba entrando, pues en eso viene una camioneta de la policía a toda velocidad. Saben que acá en Venezuela tanto los taxistas como los policías no respetan las velocidades de las calles y en general, o sea, las leyes de tránsito son muy poco cumplidas y la gente suele manejar muy brusco acá, especialmente los taxistas y los policías que siempre manejan a grandes velocidades. Cuando iba ya por la mitad que iba pasando, venía esta camioneta grande a toda velocidad y en lo que volteó a la derecha pues ya la tenía prácticamente encima. Lo que pude hacer fue aferrarme al volante. El carro se giró, impactó toda la mitad del carro. Toda la mitad del carro quedó destrozada. Se reventaron el vidrio de adelante, los dos vidrios de las puertas del lado en que me impactaron y el vidrio de atrás. Solamente quedaron... no se reventaron los vidrios del lado del piloto, que era donde yo venía. Afortunadamente yo venía manejando solo y no tenía nadie de copiloto, porque si no, esa persona pues hubiese salido muy herida por el impacto que destrozó las dos puertas del copiloto. Como era un carro robusto, ustedes saben que los carros de la policía tienen sus parachoques y su sistema de protección, pues en caso en que tengan que chocar, no sé. Son carros que están acondicionados para golpes. El carro que yo manejo es un carro pequeño, de 4 puertas, pero es un carro pequeño y es frágil. En eso los policías se bajaron, a ellos no les pasó absolutamente nada a la camioneta de ellos. Solamente fue el golpe que rebotaron contra mí, pero a ellos no les ocurrió nada. Mi carro fue el que quedó totalmente destrozado. Bajaron corriendo donde yo estaba, me abrieron la puerta y yo todavía estaba como en shock. Yo tenía la bata al lado, tenía corbata, tenía camisa de vestir, o sea, yo estaba totalmente vestido para una presentación oral en un hospital. Ellos pensaron que yo era doctor. Me decían que si estaba bien, que me decían, doctor, ¿cómo está? ¿Está herido? ¿Se siente bien? ¿Está mareado? Yo todavía seguía como en shock. No asimilaba lo que pasaba porque el golpe fue muy fuerte. Yo afortunadamente siempre tengo la costumbre de colocarme el cinturón de seguridad. Entonces lo que hice fue un síndrome de latigazo. No sé si lo han escuchado, que es cuando tienes el cinturón e impactas, tu cuello hace como un látigo, hace esto, va hacia adelante, hacia atrás. Estaba muy preocupado, era por el examen, no tanto por el choque, porque era el último día del examen. Si no presentaba ese examen, digamos que por reglas, tú no acudes a un examen, o si lo pierdes, te anulan la pasantía, o sea, no te dejan, no te la aprueban, así ya tengas la nota probatoria. Yo para ese final ya tenía la materia pasada, pero si no presentaba el final, pues automáticamente me quedaba cirugía 1. Y eso era mi pensamiento, que no había otro día donde yo pudiera presentar ese examen y que ya iban a ser las 7 de la mañana. Fueron los nervios y que fui muy impaciente en ese momento, que tenía que haber esperado que la otra persona diera la vuelta y yo tener todo mi campo visual. Así que si van a manejar o si están aprendiendo a manejar, recuerden siempre nunca cruzar si no tienen visible todo el campo visual, si no están seguros de que no viene nadie, para que no les pase lo que me pasó a mí, que al final es algo muy peligroso. Si yo hubiese venido con un copiloto, pues hubiese sido peor, o si el impacto hubiese sido del lado del piloto, me hubiese pasado algo muchísimo peor. Pues llamé a mis papás para que fuera donde yo estaba, y yo estaba sumamente preocupado porque yo tenía que presentar. Entonces mi mente estaba con lo que me decían los policías
me decían que cómo íbamos a hacer. Entonces yo en ese momento como que no reaccionaba, no sabía qué hacer, porque yo tenía en mi mente, era en el examen que tenía que ir a presentar. Yo les decía, es que yo tengo una evaluación ahorita. Yo quería prácticamente como que ir a presentar y que ellos me esperaran para arreglar la situación. Pero entonces por eso llamé a mis papás. Vino mi padre inmediatamente en una camioneta, llegó y pues él se quedó ahí hablando con los policías. Me preguntaron que si yo me sentía bien, que si llamaban, que si me llevaban al hospital, a emergencias, a que me evaluaran. Yo les dije que no quería porque yo sé que me iba a demorar mucho tiempo y iba a perder ese examen. Entonces yo lo que hice fue que les dije que mi padre asumió el choque. Él dijo que, o sea, para conciliar con ellos y que yo me pudiese ir. Los policías me vieron tan mal en ese momento, o sea, tan preocupado por el examen, que ellos aceptaron. Al final mi papá fue el que se quedó allá afuera conciliando con ellos y cuadrando todo lo del choque, todos los pagos que habían que hacer, porque la culpa al final la asumí yo como el responsable de que ellos me hubiesen chocado. Yo tuve un lapsus mental donde prácticamente lo que había estudiado, todo eso se me borró de la mente, o sea, me bloqueé. Hubo un momento en que no me acordaba ni siquiera sobre qué trataba mi caso clínico. Paso con el primer doctor, él me comienza a evaluar y él sí notó que yo estaba conmovido y me preguntó qué tenía y yo no le dije nada. Yo no le dije que me acababan de chocar allá abajo, afuera, porque lo iban a tomar como una excusa. Hay doctores que tienen mucha consideración contigo, pero hay otros doctores que te dicen que eso no es excusa, que no sé qué, así que yo preferí evitar todo eso y simplemente yo lo que quería era salir de ese examen, sacar la nota que sacara porque era lo menos que me importaba, porque recuerden que yo ya tenía pasada esa materia, es decir, yo ya había pasado cirugía cuando fui a presentar el final. Entonces la nota que yo sacara, sabía que si así sacara 0, no me iba a quedar ya esa materia, sino que iba a pasar porque ya la tenía aprobada. Terminé el examen y a pesar de que no estaba buscando aprobarlo ni que no me podía concentrar en ese momento, resulta que sí lo aprobé. Una vez que salí de ahí, me dirigí a mi casa y eso era como las 8 de la mañana, pero ya los síntomas se fueron intensificando, así que en la tarde acudí, si mal no recuerdo, a un neurólogo. Sí, un neurólogo. Ahí él me mandó placas. Porque no fue un traumatólogo. Porque no fue un traumatólogo directamente, porque en ese momento no conocía a ningún traumatólogo. Conocía a un neurólogo que era amigo de nuestra familia, así que acudí fue con él. Él me pidió placas. En las placas se observó que tenía una listesis cervical y que había una pérdida de las curvaturas fisiológicas de la columna cervical. La columna cervical tiene unas curvas que son fisiológicas, que les voy a colocar una placa para que ustedes vean lo que es normal. Y pues mi columna estaba así, estaba totalmente rectificada, se habían perdido esas curvas que son fisiológicas y además de eso había una listesis cervical. Listesis significa desplazamiento, es decir, que C3 y C4 en mi caso estaban un poco desplazados. Así que no era algo tan sencillo lo que me había pasado, sino que al momento de yo tener el síndrome del latigazo, este efecto del latigazo, que mi cuello hacer esto por el cinturón, que el cinturón te cubre, o sea, no deja que te esto, pero el cuello siempre queda libre, es decir, que él va hacia adelante, hacia atrás y a veces vuelve hacia adelante. Tiene un efecto de rebote, es decir, que las fibras musculares en un momento, la tensión hace el golpe y la tensión que provoca hace que las fibras musculares vayan en direcciones contrarias, ocasionando que en este caso que haya una rectificación, porque si unas van hacia adelante y otras van hacia atrás a nivel de la musculatura del cuello, pues obviamente ocasionan la listesis, las tensiones musculares y todos los efectos que están dados por el síndrome del latigazo. Utilicé collarín rígido, utilicé aproximadamente durante un mes. Era algo incómodo, al principio no tanto, pero ya luego de tantas semanas utilizándolo, sí era algo bastante incómodo porque no me lo podía quitar para nada. Incluso la otra rotación que ya empezaba el lunes era ginecología, tenía que utilizar el collarín y ahí tenía un pequeño inconveniente de que en ginecología se entra bastante a quirófano. Los quirófanos
se dividen en varias áreas. Está el área negra, el área gris y el área blanca. El área blanca ya es donde está la mesa de operación, donde se encuentra el cirujano, el paciente, donde ya se realiza la cirugía. Y esa área es totalmente estéril, o debería ser totalmente estéril. Por eso se entra con un vestuario quirúrgico para poder ingresar y evitar que ingresen la mayor cantidad de patógenos externos, de microorganismos que no son propios pues del área blanca y que no deberían estar ahí, para evitar las infecciones durante el acto quirúrgico. Esto obviamente no es nada estéril. Esto tú lo utilizas en la calle, en tu casa. Todo esto es un móvil de patógenos externos. Aquí hay miles de microorganismos, de flora, tu flora del cuerpo, hay de todo. Entonces vas recogiendo y yo no me lo podía quitar. Entonces lo que hacía era que, además de mi vestuario quirúrgico, pues lo cubría a él también. Es decir, yo vestía mi collarín para evitar que entrara en contacto todos los gérmenes que estaban aquí y yo poder ingresar a las prácticas, a pesar de la listesis cervical que tuve, del estrés postraumático que sufrí, porque luego de que yo tuve este choque no quería manejar más, es lógico. Entonces a mí los cruces en ese momento no quería realizarlos, porque te queda un estrés postraumático que a una emoción tan fuerte con la que viví, pues queda ahí. Entonces cuando vas a cruzar tienes ese miedo de que te vuelva a pasar. Estuve así durante un gran tiempo. Actualmente manejo, pero tengo mucho más cuidado, y todavía los cruces no es que los domine así como antes del accidente, sino ahora soy mucho más cuidadoso, y hasta que vea que no viene ningún carro es que me atrevo a realizarlos. Siempre queda como una pequeña secuela de lo que viví. La próxima semana de repente subo otro story time, esta vez sí con algo que me sucedió en el año 2015 con una paciente, que fue algo muy raro, por así decirlo, y les voy a contar eso que sucedió. Si les gustó este video, por favor dale like para yo saber si les gusta este tipo de videos o no. Si quieres comentar algo acerca de esta experiencia, o si te ha sucedido algo parecido a algún accidente que hayas tenido, también coméntalo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.